Os conectéis ahora en directo. Como os anuncié, hacemos una conexión para hablar, gracias a los hilos de Ariadna, con una experta hoy en el tema de los divorcios. Los divorcios que, bueno, van por oleadas, aunque este año las cifras parece que de momento están yendo suaves. Normalmente en enero es cuando se produce un repunte de casos de divorcios. Hoy concretamente vamos a hablar con una experta en esta materia que se llama Isabel Gómez, que es coach experta en separaciones y experta en programación neurolingüística e inteligencia emocional. La vais a tener por aquí en directo y ahora vamos a hablar con ella, porque realiza un acompañamiento integral desde el principio, en la parte legal y judicial, en las custodias, en todo esto, y el acompañamiento emocional, el proceso de duelo y finalmente el acompañamiento en la parte de la reinvención y empoderamiento de la persona para que pueda iniciar una nueva vida con sentido, plenitud y propósito. Todo esto parte de su propia experiencia personal, ya que ella tuvo un divorcio muy complejo con 2 hijos. Su hijo mayor tiene una discapacidad intelectual y su hija pequeña contrajo diabetes tipo 1 a raíz de la separación. Estudios científicos han demostrado que el estrés en los niños y los elevados niveles de cortisol pueden producir cambios en el metabolismo y trastornos a nivel gastrointestinal o neurológico. 5 años después, y con sus heridas sanadas, Isabel sintió la necesidad de ayudar a otras personas en sus procesos de separación. Así es como ella comenzó su proceso de formación y se preparó para poder ayudar a las personas que han pasado por lo mismo, ofreciéndoles eso que ella no tuvo y que hubiera necesitado tener en el momento de su divorcio, un acompañamiento integral. Por ello, Isabel está especializada en separaciones con hijos con discapacidad, porque poco se habla de estas situaciones que pueden llegar a ser muy duras. De hecho, la mayoría de parejas con hijos discapacitados o enfermedades complejas no llegan a separarse por factores logísticos relacionados con los cuidados especiales que estos niños necesitan y por la complejidad económica que esto también requiere. Son parejas rotas que se ven obligadas a seguir conviviendo y si no hay consciencia y no se establecen bases y normas para llevar a cabo una buena comunicación y que haya un ambiente de respeto y de armonía, estas situaciones pueden generar unas vidas muy desgraciadas tanto para los padres como para los hijos. Tal y como dice la propia Isabel, en estas familias hay mucha problemática, mucha tensión, porque surgen controversias a la hora de tomar decisiones importantes relacionadas con la salud de los hijos y con las gestiones que hay alrededor de su situación. Isabel acompaña a estas familias para que puedan precisamente llevar a cabo estos procesos de la forma más equilibrada y sana posible. Además de estas realidades más complicadas, Isabel también acompaña en procesos de divorcio de todo tipo. Puede ser muy interesante hablar hoy con Isabel y hablar precisamente sobre estas situaciones que se generan además ahora en unas fechas en las que pues hay familias en las que personas que están divorciadas se juntan pues por el bien de los hijos, por mantener un cierto nexo y hay mucha presión, hay mucha tensión o incluso hay personas que están en procesos de separación justo en estos momentos, llegan las Navidades y no saben digerirlo, no saben cómo enfocarlo. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Isabel, que ya la tenemos por aquí y la vamos a invitar a conectar. A los A2 nos entregamos para que la conexión sea correcta, para que no haya problema. Aquí está Isabel. Buenos días, Isabel, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer. Ya sabes que nuestra querida Ariadna hace hilos maravillosos y nos conecta con gente tan interesante como tú. Hemos hecho ya tu presentación, hemos hablado de ti, tu proceso de especialización y de formación como coach especializada en un acompañamiento integral en procesos de divorcio viene de tu propia experiencia, que si ya es difícil per se divorciarse y supone un trance difícil, cuando se tienen hijos es más difícil y cuando encima a lo mejor estos hijos requieren de una necesidad especial de atención, pues lo dificulta todo mucho más. Todo el proceso es mucho más importante poner el foco en la conciencia y en la consciencia para no olvidarnos de lo importante. Isabel, yo quería preguntarte porque me parece que tu labor es súper importante, es esencial. Y en primer lugar, yo quiero partir de tu punto de quiebra personal. Tu propia separación fue muy compleja, un hijo con discapacidad intelectual, una niña pequeñita que a raíz de ese proceso emocional pues tuvo muchísimo estrés y habéis asociado de alguna manera esa diabetes tipo 1 a la situación que ella sufrió. ¿Cuál fue el momento exacto en el que decidiste que tú querías transformar ese dolor
en un propósito de ayudar a otros. Ante esa situación que tú viviste, me imagino dura, compleja, de mucho estrés, en la que te verías realmente perdida en algunos casos, incluso sola, me imagino que tu propia experiencia te hizo ver que había un espacio vacío, ¿no? De necesidad para tanta gente que estuviera pasando lo mismo que tú. Sí, bueno, pues ha sido un proceso bastante orgánico y natural de vida. A mí siempre me interesó mucho todo lo que es el desarrollo personal, el desarrollo, el crecimiento personal. Soy de esas personas que hacen cursos todo el tiempo, la de los 1001 cursos. Entonces, bueno, aunque yo venía de otro sector, ¿no? Porque yo estaba con mi taller floral, era diseñadora floral, aunque sí que estoy formada en humanidades, he estudiado, ¿no? Pues hice historia del arte, entonces, pero sí que hice filosofía, psicología, porque siempre pues me ha interesado mucho esa parte más de, bueno, todo lo que es relacionado con el ser humano y el comportamiento del ser humano, siempre me ha interesado. Pero claro, venía de un sector del arte que no tenía nada que ver, ¿no? Un poco con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, pues vino, como tú dices, esa parte de experiencia de vida. A mí me gustaba ya mucho escribir y yo escribía poesía por entonces y publicaba en una revista internacional para mujeres, que es una plataforma que son redactoras de todo el mundo, que se llama Bikini Burka. Cuando yo me divorcié escribí un artículo, porque así lo sentí y porque necesitaba un poco expresar cuál era mi situación, que se llamaba Separarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Y 5 años después, cuando yo cerré el taller, tuve ese burnout, pues porque no podía conciliar, ¿no? Cuando mi hija enfermó, mi vida laboral, que era, claro, estar con una tienda abierta al público, más eventos, etcétera, y los niños, decidí cerrar todo hasta ver qué hacía con mi vida y dedicarme un poco a mi hija, porque sobre todo en el inicio tienes que hacer pues formación, ¿no? Hasta que se equilibra el tema de la diabetes muy, muy encima. Y uno de los dos tenía que estar siempre disponible. Así que pensé en lanzar un podcast porque, bueno, como soy así inquieta, y entonces me acordé de aquel artículo, un artículo que se viralizó 5 años después, seguía siendo el más leído. Y yo dije, a ver, y me preguntan, ¿pero has hecho publicidad? Y yo, no, no, no he hecho ninguna promo. Y me dicen, es que sigue siendo el artículo semana tras semana más leído. Hace 5 años. Y dije, aquí hay un buen melón, aquí hay una necesidad, aquí hay muchísima gente que se ha sentido identificada con mi historia y así nació el podcast. Y a raíz del podcast, donde yo traía invitados de diferentes áreas de la vida para hablar de ese crecimiento personal que a mí me encanta, pero enfocado, ¿no? A esa crisis de los 40 y al divorcio y tal, haciendo un poco más de nicho, porque pensé también hay muchos podcasts ya de crecimiento personal, pero ¿no? Haciendo más esa labor de nicho de divorciarse, pues nació mi propósito de vida, de decir, vale, está muy bien traer expertos que nos pueden ayudar y acompañar en este proceso de vida, pero yo quiero poder acompañar y ayudar de la mano, porque al final las necesidades de cada uno son muy diferentes. Sí que hay algo en común que todo el mundo tiene, o sea, es un proceso al final, ¿no? Similar al proceso de duelo, no deja de ser un proceso de duelo, y hay muchas características comunes en este proceso que todos tenemos, pero cada caso es muy particular y cada persona tiene también sus necesidades. Entonces, había esa necesidad de poder acompañar directamente de la mano. Y así nacieron, pues primero las sesiones individuales y ahora el programa. Hablas también de una realidad invisible que no necesariamente desemboca en un divorcio o en una separación, pero sí familias que ya están, bueno, tocadas, que están rotas, pero que no se separan de una manera física precisamente por razones logísticas, por razones económicas. Esto es una realidad que pasa ya en términos generales, pero muy particularmente tú pones el foco en una situación que se vive en esas familias donde uno de los hijos o los hijos necesitan un cuidado especial. Y claro, eso es un desgaste para las parejas cuando encima ya el amor se rompe, la complicidad se rompe y hay una sensación de carga. ¿Cuál es el impacto real en estas familias cuando eligen seguir conviviendo sin separarse? ¿Cómo llevar esto, ¿no? Lo de la convivencia, pero ya como que cada uno hace sus caminos separados cuando salen por la puerta, pero entienden que dentro hay algo que cuidar.
¿Qué cambios específicos ves tú cuando estas parejas finalmente, bueno, deciden transitar una separación? ¿Cómo hay que preparar esto? ¿Cómo hay que anticiparlo? ¿Qué consejos le das tú a estos matrimonios que, bueno, que se van a tomar un tiempo de convivencia porque no pueden realmente separarse porque la atención a esos niños bueno, o no niños, que ya pueden ser también más mayores, pero requieren una atención y un cuidado de sus padres? ¿Cuáles son los principales consejos que tú le darías a alguien que nos esté viendo ahora mismo y esté viviendo esa situación tan difícil? Sí, bueno, primero es eso, tener bien claro cuál es su situación, ¿no? Cuál es su situación económica, sus prioridades. Siempre en estos casos, ¿qué pasa? Que se prioriza el niño, ¿no? El bienestar del niño por encima de todo. Y entonces tú quedas, ¿no? A último término y tu relación, pues también. Entonces, claro, aquí lo más importante es ser consciente de que vosotros tenéis que estar bien para que el niño esté bien. Por eso, porque te abandonas, ¿no? Abandonas la relación y te abandonas a ti también. Entonces, sí que si tú decides que vais a seguir juntos, aun y así, ¿no? Aunque la relación esté, la relación de pareja, pues sea prácticamente inexistente o bueno, todos pasamos crisis, ¿no? Pero si dices, bueno, es que ya me da exactamente igual. O sea, yo, la gente que conozco siempre es, bueno, es que a mí ya, mi marido, es que me da igual mi relación. O sea, ya es supervivencia, porque estás en modo, estás agotado, ya la relación sexual, o sea, es como lo que menos te importa de todo, porque, ¿no? Pero luego también, claro, ¿eso qué pasa? Que luego empiezan a ver por ahí, empiezan a aparecer terceras personas, problemas de infidelidades y al final, bueno, todo se complica. Entonces, yo creo que lo más importante es tener claro, vale, la prioridad es nuestro niño, pero ser consciente de que tú tienes que estar bien y de que si tú apuestas por tener una convivencia de pareja, por no divorciarte y por seguir juntos, porque seguís manteniendo ese proyecto en común que es vuestro hijo, es muy importante que trabajéis esa relación porque tiene que haber una relación de amor y de amistad. Independientemente que digas, vale, pues es que ya a lo mejor no siento atracción por mi pareja, o ya no estoy enamorado, o pues no tenemos relaciones sexuales porque estamos los dos, o sea, tan agotados, o porque realmente hemos desconectado ya a ese nivel y hay una desconexión emocional, etcétera. Pero es muy importante que haya una buena comunicación y que no se pierda nunca esa relación amigable, ¿sabes? Esa amistad de decir, bueno, de compañero de vida y, y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, el respeto, la buena comunicación y que siga habiendo esa amistad, ¿sabes? Que es, yo creo, de las partes más importantes para tener una relación de pareja. O sea, hay varias cosas. Sí que una de ellas es el tema de la sensualidad y la sexualidad, es una de las patas importantes, pero en estos casos sobre todo. Y se nos olvida que es la amistad. Al final es una persona en la que tú puedes confiar, que realmente puedas confiar, que puedas expresarle libremente lo que sientes, cómo te sientes, qué es lo que quieres. Entonces, buscar esos espacios de intimidad, ¿sabes? Que puede ser sexual o no, pero sí tener esos espacios de intimidad y al final se resume en una regla súper sencilla que sería la regla del 3, que es decir, buscar 3 momentos a la semana en el que tú puedas hablar con él, o sea, con tu pareja, tomarte un café, o sea, aunque sea un café de 10 minutos, para contar el día, o sea, que no se convierta realmente en un compañero de piso, sino que él esté presente en tu vida y él en la tuya, es decir, que no se rompa esa influencia mutua que es tan importante, ¿no? Y que también genera la confianza, porque ya sabemos que también pasamos muchas más horas en el trabajo que no con nuestra familia. Entonces, para mantener y reforzar el vínculo que tú tienes con esa persona, es importante dedicarle un tiempo, ¿sabes? Por poco que sea, pero sí que sea un tiempo que sea constante, ¿sabes? Como si fuera parte de la rutina o de un hábito, no romper con eso. Entonces, al menos 3 momentos a la semana para poder hablar, los dos solos, de cómo te sientes, de lo que piensas. O sea, realmente
que ese apoyo que sientes como de alguna manera que es sostén, porque necesitas sostenerte en tu pareja, que esté, realmente que esté presente. Luego, tres veces al mes, pues 3 veces al mes salir los dos a tomar algo, pues yo qué sé, los viernes. Y si no puedes salir, porque más si no, claro, no puedes dejar a un niño. Muchas veces está el problema de los cuidadores en niños con necesidades especiales, que no lo puedes delegar. Pues yo qué sé, pero pedirte un sushi y ver una película juntos, por ejemplo. Tener también esos momentos, pero que ya no es tu café, ¿sabes? Sino que ya estás disfrutando, estáis haciendo algo que os gusta a los dos y que disfrutéis. Entonces, estas cosas hacen que, aunque tú no te das cuenta, estás volviendo a conectar emocionalmente con la otra persona y una cosa te lleva a la otra. Incluso muchas veces puedes retomar, ¿no? Y quien tuvo, retuvo. Es un dicho, mira, que mi madre siempre me decía, pero es verdad. Entonces, también es volver a conectar con esa esencia de esa persona cuando te abres, ¿no? Te comunicas y permites ser vulnerable, vuelves a conectar con esa esencia de esa persona que es lo que te enamoró y te gustó en un principio también, que muchas veces se pierde, porque si solamente hablas de problemas, pues ¿qué pasa? Que, claro, así no, o sea, no puede ser. Es importante que disfrutes. Entonces, tener ese momento para pasarlo bien, divertirte y disfrutar con esa persona. Si no puedes salir de casa, pues lo hacéis en casa. Y luego, claro, lo ideal sería 3 veces al año hacer una escapada, es decir, hacer un paso más, ya es irte un fin de semana, hacer un viaje, algo así. Pero entiendo que también en casos de niños con necesidades especiales dices, vale, no pido tanto, pero a lo mejor pasar un día fuera o iros los dos a un spa, hacer un masaje y salir del contexto, ¿sabes? Salir del contexto de vuestra rutina, que es lo que mata también la relación, ya lo sabemos, las rutinas. Hacer algo diferente. Hablemos de contexto. Entonces, Hablemos de contexto de las Navidades, porque ahí voy ahora. Ahora vienen las Navidades y viene un momento muy crítico también a nivel familiar, incluso entre parejas que se llevan súper bien, que no tienen ningún problema, que todo va fenomenal. Llegan las Navidades y es, bueno, el momento en el que se juntan familias, suegras, suegros, cuñadas, cuñados, comidas de empresa, comidas de amigotes, salir, gastar, bueno, pues depende de cómo esté la situación planteada y cómo vengan dadas. Esto puede ser un detonante, ¿no? Un catalizador, las Navidades, que luego tienen, pues en enero suele ser una época de picos, ¿no? De separaciones y de divorcios. ¿Qué consejo le darías a las familias que estén ahora mismo al borde del colapso, pero que quieran todavía mantener un poco la situación en Navidades, ¿no? Yo me imagino que hay gente que, bueno, ya después de las vacaciones de verano se vuelve a producir otro pico de divorcios, habrá gente que lleve macerando esto desde verano, que estén dando pasos, pero llegan las Navidades y dices, jolín, todavía no hemos dicho nada a la familia, vamos a disimular, todavía no está todo organizado, no sé, me imagino que estas fechas, o bien porque vayan a ser un detonante para lo que pase en enero, o gente que esté transitando por esas separaciones, esos divorcios, pero todavía no esté la cosa consolidada y les toque disimular delante de la familia y aguantando el panorama cuando en el fondo tienen una bomba, pero no la van a soltar ahora en Navidad. ¿Qué consejos das para estos momentos que son tan de familia, que son tan especiales y que pueden ser también tan difíciles y tan duros para relaciones de pareja que ya están dañadas? pues bueno, es un consejo que puede pensar que es, pues podrás pensar que es como más generalista, pero que al final es lo que funciona, que es relativizar las cosas. O sea, pensar, bueno, nada es tan importante. Es decir, vale, tengo que ir a una comida que no me apetece o tengo que ver a fulanita. O sea, al final es, voy a estar presente y a disfrutar todo lo que pueda disfrutar este momento. O sea, en ese momento no pienses en lo que va a devenir después. O sea, tienes que quedarte con esa parte bonita de la Navidad, es lo que digo yo. Al final la Navidad, que es el estar unidos, el amor, ¿no? Intentar sentir esa paz. Es decir, conectar con ese mensaje de
Ay, que Ay, justo le ha entrado una llamada a sentirte Isabel. súper agradecido, sentirte súper agradecido de lo que es la parte buena de estar en familia, que es poder pasar tiempo con tus hijos, poder disfrutar de una comida. Es verdad que habrá gente que te tocará las narices o a lo mejor no te apetece, pero quédate con la conversación de esa persona, o no sé, o esa cuñada que te cae súper bien, yo qué sé, o sea, quedarte con la parte de ilusión y conectar con ese niño interior que todos tenemos de la Navidad, que muchas veces se nos olvida cuando vamos estresados, que estas fechas, porque tenemos que como o seguir trabajando, comprar los regalos, comidas y cenas, todo esto, pero siempre puedes conectar con esa parte de decir, no voy a dejar que, no sé, que esto me fastidie las Navidades, voy a disfrutar esto ahora, tengo la oportunidad de pasar más tiempo con mis hijos y me voy a quedar con esa parte, o sea, al final quedarme con la parte positiva, que seguro que hay algo en las Navidades que tú puedes, ¿sabes? Que a ti te gusta y puedes disfrutar y disfruta eso. Y lo otro, ya, o sea, da igual, relativiza, pasarlo por alta, suéltalo, suéltalo. En Navidades hay que soltar todo y disfrutar y quedarte con al final esa esencia que se nos pierde muchas veces, que es el estar juntos, ya está. Hay una cuestión también interesante que mencionas, que muchas personas no superan en los divorcios, una vez que ya han dado el paso, porque quieren pasar rápido página, no quieren prestar mucha atención a la parte legal, es como una huida adelante, como, mira, no puedo más, ya he decidido que me divorcio y allá que voy y venga, tú, como que no quieren porque les duele, ¿no? Porque les rompe el corazón tener que sentarse a hablar de custodias, de responsabilidades, de dineros, de cosas legales, ¿no? Y viene, no quieren transitar por ahí. Y claro, luego viene, como diríamos, el tío Paco con las rebajas, ¿no? Cuando no estás, es un fastidio porque cuando uno se divorcia está dolido, tiene heridas abiertas, es un proceso emocional chungo, no las dos partes no lo viven de la misma manera, uno es el que probablemente ponga el punto y se ha acabado y el otro a lo mejor no se lo esperaba y se lleva un disgusto tremendo. En fin, en ese momento en el que tú estás intentando agarrarte a lo que sea para mantener el equilibrio, tienes que estar también al día de cuestiones legales que son muy desagradables, pero que cuanto más atención le prestes a eso en ese momento, pues mejor va a ir luego todo después, ¿no? Pero claro, uno no está en ese momento en su mejor forma para prestar atención. Yo te quiero preguntar sobre las consecuencias precisamente a largo plazo de este tipo de divorcios express, de este salir corriendo y dar el portazo y no querer mirar atrás, y cuáles son los pilares fundamentales que consideras que debe tener un buen divorcio según tu experiencia. Sí, pues lo has dicho muy bien porque es curioso, ¿no? Siempre hago el símil con la boda, ¿no? Cómo llevamos un año, tardamos un año en preparar la boda, incluso contratamos una wedding planner para que nos lo coordine todo, nos ponga en contacto con los diferentes profesionales y cuando nos divorciamos queremos hacerlo rápido, ¿sabes? Y venga, nada, cuanto antes y tal. Cuando es mucho más importante el acuerdo de divorcio, porque es que eso te va a impactar mucho más, ¿sabes? Todos los años restantes de tu vida que lo que es una boda, ¿sabes? Porque una boda, al final, la firma va a ser la misma, ¿sabes? Independientemente de la fiesta que tú hagas o, ¿sabes? De la preparación que tengas. En cambio, un divorcio sí que exige muchísima preparación, porque ese acuerdo, ese convenio regulador, o sea, va a marcar toda tu vida, todos los años posteriores, porque luego cambiar eso va a implicar más dinero, más tiempo, disgustos, ¿sabes? Lucha, porque luego nunca sabes la otra parte, porque es algo que no depende de ti, depende también de la otra parte, y nunca sabes en qué momento la otra persona puede cambiar o puede variar o puede modificar sus creencias en los siguientes años. Entonces hay que tenerlo súper bien preparado. Y no basta solo con ir a una abogada. Es decir, hay muchísimas más cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de abogada voy?
Es que claro, cuando a mí me dicen, no, es que realmente yo creo que, no sé, no entiendo bien lo que tú haces, porque aquí todos cuando nos divorciamos la gente va al abogado y va al psicólogo y ya está. Y es como cuando yo intento explicar que soy un poco, vale, la wedding planner de los divorcios, es que es decir, vale, no es solamente un apoyo emocional y mental, que es lo que, vale, la gente sabe que hace un coach y tal, sino que más bien soy como una mentora en el sentido de que, vale, pero dependiendo de tu situación, yo te voy a aconsejar que vayas a un tipo de abogada o a otro tipo de abogada. Hay mucha especialización hoy en día en derecho de familia y también depende mucho de qué tipo de divorcio quieras llevar, el tipo de relación que tengas con tu ex. Porque claro, a lo mejor para defender tus intereses no te interesa una abogada tipo mediadora. Si ya ves que el divorcio a lo mejor no va a ser un divorcio de mutuo acuerdo y vas a tener que luchar ciertas cosas porque la otra persona no hay una buena comunicación a lo mejor con la otra persona y tienes que ir a otro tipo de abogado que sea mucho más tiburón y que esté acostumbrado a ir a juicio por si en el caso de que hay que ir, ¿sabes? Sepa responder. ¿Cuáles son tus intereses reales? ¿Cuáles son tus necesidades, tus prioridades, tus innegociables? Porque la abogada eso no lo puede saber. A lo mejor tú tienes una mascota, yo qué sé, que para ti es súper importante o cosas que para ti son muy importantes, que la abogada no lo sabe y no lo tiene presente. Hay muchísimas cláusulas especiales, ¿sabes?, que tienes que integrar, pero para eso necesitas tener un listado claro, ¿no? De tus prioridades, tus innegociables, ir con eso a la abogada. Cuando hay matrimonios mixtos, tiene que estar alguien especializado en derecho internacional. Por ejemplo, no hay tantos abogados especialistas internacional. Esto es súper importante, porque luego hay problemas de sustracción de menores, bueno, y, o sea, hay muchísimas y muchos intríngulis, ¿sabes? Del tema de que hasta incluso a la hora de escoger abogada. O sea, yo me he encontrado muchas personas que me han dicho, es que me equivoqué. O sea, me equivoqué con el abogado. Yo Entonces, en la bueno, carrera, yo recuerdo cuando yo estudié Derecho y tuve una profe de procesal civil muy chula, muy moderna, muy dinámica. Y me acuerdo que cuando nos hizo una vez, cuando estábamos viendo los temas de divorcio, los convenios y tal, sí, y yo recuerdo una cuestión que ella nos dijo, ¿no? El ideal, el ideal. Y fíjate, yo en casa de Herrero, cuchara de palo, en esta casa los dos somos abogados, no nos hemos casado, cosa que nos ha ahorrado muchísimas cuestiones, ¿no? En fin, parece mentira, ¿no? Pero precisamente como los dos somos abogados, huimos de todo este tipo de cuestiones que luego sabemos dónde están las complicaciones. Pero sí hay un consejo que yo sé que va a sonar muy raro y nadie lo hace y nadie lo haría, pero sería súper útil. Y es que en ese momento en el que te estás casando, en ese momento donde el amor y los pajaritos y todo es maravilloso, en ese momento, en esa época más o menos inicial, cuando todo va bien, cuando hay cariño, cuando hay respeto, cuando hay generosidad, ahí es donde hay que sentarse a sentar las bases por si nos divorciamos. Ahí es donde debería esa pareja hablarse con amor y con respeto y decir, oye, mira, ahora estamos fenomenal. ¿Y si mm, un día no fuera esto bien? ¿Y si un día esto no fuera bien? ¿Qué querrías para mí? ¿Qué querría yo para ti? Sin odios y sin malos rollos, que es lo que querríamos los dos. Es un punto que yo entiendo que a la gente le choque mucho, pero es como preparar un testamento con mucha antelación, ¿no? Porque las le hago... capitulaciones, es lo que se Exacto, llaman las capitulaciones matrimoniales. exacto. Y eso es, bueno, que luego se puede modificar, que luego ha llegado el caso, pero Sí. sobre todo que parta desde una situación de amor y de respeto, donde realmente no te va a cegar la rabia, porque obviamente cuando a uno le ponen los cuernos, cuando a uno no sé qué, ahí ya te has cegado y ya no te acuerdas ni de la madre que te parió y ya vas a degüello, ¿no? Ya se mueven otras cosas y ya estás cegado, ¿no? Porque la relación se ha roto, porque te sientes traicionado y entonces ahí ya ni hay generosidad, ni hay comunicación, ni hay entendimiento. Entonces, sería bonito que a veces las parejas, en eso que tú decías antes, ¿no? En ese café, en esos momentos de hablar, oye, si tú y yo nos divorciáramos, ¿qué haríamos con la casa? ¿Qué haríamos con el perro? ¿Qué haríamos con los niños? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Tú cómo lo querrías organizar? Y yo sé que esto a veces es nombrar la cuerda en casa del ahorcado, ¿no? Y decir, ¿por qué me estás comentando eso? Y a lo mejor, no por nada,
pero a veces hay que hablar de algunas cosas que sean incómodas, pero desde la calma y desde el amor y desde el respeto antes de que venga la tormenta y ya te Sí. tire la razón y no te conozcas ni a ti mismo, ¿no? Es Y, que total. Ahora cuando decías esto de sentarse y tal, estaba pensando en los cursos prematrimoniales que te obligan a hacer para casarte por la iglesia y estaba pensando, esto debería estar previsto en un curso prematrimonial. Deberíamos hacer un curso prematrimonial, pero no para casarse por la iglesia. O sea, como un trámite más, estoy pensando, y en el cual se hablen estas cosas y hacer esas capitulaciones. Yo creo que, mira, las futuras generaciones, como ya ven, claro que la mitad de parejas se divorcian, son mucho más conscientes de esto. Y sí, yo tengo esperanza en, en que esto de una manera natural, cada vez más, sí, se hace, Ahí te pero lanzas claro, a cuesta. una propuesta más de Sí, acompañamiento para parejas, incluso recién casadas o sí. antes de casarse, que hablen contigo y que sean maduras y que sean conscientes, ¿no? Y que se planteen realmente todo un camino de vida común y sobre todo, y es verdad, hay muchas cuestiones que entran en liza, en el amor, y sobre todo componentes químicos y biológicos. Ahora hablaremos también de las consecuencias del desamor, pero cuando uno está enamorado, está borracho absolutamente, y está Claro. cegado, y promete la luna, y promete el sol, y luego ya te llevas un chasco y ya es que no le quieres dar ni el aire que respira al otro, ¿no? Y dices, hombre, no, vamos a intentar eso que tú estás diciendo, ¿no? Nos falta, y antes es verdad que como todo el mundo pasaba por la iglesia para casarse por tradición y por cultura, había una labor social muy importante en la preparación del matrimonio, en decir esto que tú estás diciendo ahora mismo, la importancia de mantener un espacio para la pareja, una comunicación diaria, una intimidad del matrimonio. O sea, los curas, con todo lo que nosotros queramos rechazar de muchas cosas, pero si hacían un trabajo, oye, por el perdón, por la escucha, por la paciencia, por priorizar la familia. Y eso son cosas que Sí, son desgraciadamente valores. Al final, valores de, sí, de lo que es la familia, está hoy, como claro. no te lo diga tu madre o como no te lo diga alguien muy querido para ti, los chavales, la gente joven está muy perdida y además no se dan cuenta, evidentemente los matrimonios ahora no son como antes, se puede deshacer sin problemas, ya no estás estigmatizado, pero lo ideal sería tomar las decisiones a largo y a medio y largo plazo, asumir las consecuencias de tus actos. Hay mucha gente que se atolondra, se mete en aventuras por un calentón del momento, se lanzan, incluso se embarazan, no están donde tienen que estar y luego vienen esas consecuencias en las que yo, como profe que soy, veo muchos niños muy pequeños con matrimonios rotos y te das cuenta del impacto que tienen los niños. Yo, de hecho, es una cosa que tengo súper analizada. Cuando tengo un niño en clase y empiezo a detectar determinados comportamientos, sobre todo cuando son muy chiquitines, hay una alerta que me sale. Y digo, este niño está viviendo un proceso de divorcio de sus padres, porque requieren atención, porque están más irascibles, porque están muy tristes, hay una tristeza de fondo, porque están muy despistados, porque les ves en clase que de repente se les va y les tienes que reconducir, porque les ves que están pensando en otra cosa. Y aquí quería yo preguntarte, porque el impacto en los niños, Isabel. Y al final, una cosa es una pareja que, bueno, siendo adultos, no tenemos hijos, tú vas por tu lado, voy por el mío, y esto de alguna manera se puede resolver mejor o peor, pero somos adultos y allá cada uno con su mochila y su responsabilidad. Pero cuando hay hijos, qué fácil a veces es olvidarse que los niños son lo más importante, o los hijos, ¿no? Y en esas batallas de los egos, de las traiciones, incluso se llega a utilizar a los niños como herramienta de dolor, de no es que yo no me quiero comer este marrón, es que ahora es que las custodias, los niños con la mochila de una casa de un lado para el otro y dices, oye, pero aquí está pensando alguien en esta criatura, está Ya. pensando alguien en su estabilidad emocional, en sentirse en un hogar tranquilo, que hay sentencias incluso que ya se van repitiendo, que son los padres los que tienen que cambiar de domicilio para que los niños no se muevan. Sí, la que ha salido. Sí. Exacto. Yo te quiero preguntar concretamente, porque emocionalmente ya sabemos que a los niños esto les supone un palo, aunque es verdad que a veces
es peor vivir en una relación de broncas, de gritos, de falta de amor, y los niños también se sienten Mm, aliviados cuando los papás están tranquilos, rehacen su vida y están bien, porque sí, para eso nos divorciamos, o para eso os divorciáis, quienes os divorciéis, para estar mejor, no para mantener una batalla constante de por vida con el otro. Pero cómo impacta, y aquí quiero llegar, el ujú, cortisol en los niños, porque la ciencia ha demostrado que el estrés en los niños eleva los niveles de cortisol y esto puede cambiar su metabolismo. Y aquí vuelvo al tema inicial, el caso particular de tu niña que sí. desarrolló una diabetes tipo 1 justo a continuación de esa separación. ¿Tú cómo conectas esos datos científicos con lo que ves en las familias que acompañas y cómo tu programa Supera tu divorcio trabaja específicamente para minimizar este estrés infantil, que al Ujú, final es lo más importante de todo, ¿no? Nuestros hijos. sí. Lo has dicho muy bien. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, que si no me equivoco es del 2016, que concluye lo que tú has dicho, ¿no? Que cogen niños, ¿no? De familias ¿no? De estructura, pues esto, ordinaria, padres casados y padres divorciados. Y entonces la conclusión es esta, que aumentan el doble su riesgo de sufrir enfermedades pues cardiovasculares, urinarias, metabólicas y dermatológicas. Esa fue la conclusión. Y es lo que dices tú, es por un elevado estrés al final, que estar sometidos a ese cortisol a niveles muy elevados durante mucho tiempo seguido, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi hija lo comprobé porque primero empezó, estaba bloqueada a nivel emocional, tuvo un pequeño retraso escolar. Esto también es lo que has dicho tú de los niños que lo has visto, eso pasa. Porque, claro, el proceso de nuestros hijos es un proceso que va en paralelo al nuestro. Ellos están pasando por un proceso del duelo como el nuestro. Entonces, claro, las dos primeras fases de ese proceso del duelo, ¿no? Primero es la negación, es como no quieres, ¿no? Ser consciente de que eso está pasando, lo niegas. Luego viene el enfado y la rabia. Claro, luego la negociación, luego la tristeza. Entonces, claro, ellos también están pasando por ese proceso. A Y veces me va perdóname, de... Inciso, aunque los Sí, padres piensen que los niños no se enteran de nada, sí. aunque pretendáis disimular, y los niños se enteran absolutamente Claro, de todo. O sea, los niños, por muy pequeños que sean, tengo críos de 3 años, que saben perfectamente lo que está pasando. Y yo creo que es mejor hablarles desde el amor y desde el cariño y explicarles lo que hay, a jugar a engañarles, porque son conscientes de lo que hay y del engaño. Entonces ya empiezan a sentir que en quién puedo confiar yo si encima mis padres me están mintiendo. ¿Esto claro, de qué claro. va? Y es súper importante porque ahora ya sabemos que este impacto en los niños hasta los 7 años que se está creando su cerebro. Bueno, es verdad que el cerebro ya sabemos ahora que es neuroplástico, ¿no? Y que siempre se puede transformar, pero luego cambiar esas creencias, ¿no? Es que le va a afectar su carácter, su manera de relacionarse a partir de ese momento, o sea, lo va a marcar esos primeros años. Si supiéramos realmente lo importante que es ese impacto en nuestros hijos, haríamos las cosas de manera muy diferente. El problema que es lo que dices tú, esas luchas de poder, esas luchas de ego, del poner al niño, ¿no? De mensajero, todas esas cosas que es lo que les produce ese estrés, ese sufrimiento, ese malestar, lo hacemos, claro, no lo hacemos con mala idea, obviamente. Somos los primeros que queremos a nuestros hijos, pero lo hacemos de manera inconsciente, porque lo haces desde la rabia. Estamos secuestrados. O sea, la amígdala, que es ese sistema de alerta que está ahí, es lo que no deja pensar, ¿sabes? De manera lógica, racional. O sea, estamos, pues esto, un poco secuestrados por esa rabia. Entonces, no pensamos con claridad. Entonces, yo por eso desde mi programa trabajo mucho a nivel mental también, ¿no? Para poder calmar, es lo que decía, esa parte también cerebral, ¿no? Que está más en ese sistema, ¿no? De alerta, que es el sistema límbico que nos lleva, ¿no? Al todo el tema emocional, tan intenso, y bajar un poco esas revoluciones para poder pensar con mayor claridad y tener esos momentos de lucidez, que en ese momento de las fases inicial, que es la enfado y la rabia, pues no podemos pensar con claridad. Entonces, de manera involuntaria estamos haciendo daño a nuestros hijos. ¿Cómo ayudarles? Claro, depende de mucho de qué edades hablamos,
porque no es lo mismo un menor de 3 años que un adolescente. Es qué pueden comprender. O sea, ¿cómo les podemos explicar las cosas de manera que ellos lo puedan entender? Entonces, ¿cómo evitar esa mala gestión? ¿Cómo evitar que los niños sufran? ¿No? Porque evitar todo eso que decíamos, pues es estrés, ¿no? En el caso de mi hija, vuelvo atrás, primero empezó con lo del retraso escolar, que además es disléxica, pobrecita, y luego empezó a tener erupciones en la piel, empezó a somatizar, luego pasó lo de la diabetes, es decir, está clarísimo, ¿no? Que debutó debido a ese proceso que había tenido ella, porque ella especialmente fue una niña que lo vivió mucho, el tema del divorcio con discusiones, o sea, esa fase de la toma de decisión. Sí que hubieron todas las discusiones que no había habido durante nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo evitar esto? Pues lo primero es que los niños cuando son muy pequeños, como es verdad que son bastante egocéntricos y lo que ellos quieren es estar bien y lo que ellos quieren es que nada cambie, sentirse queridos, sentirse seguros, porque eso también es lo que va a proteger su autoestima, evitar que luego salgan esas heridas, ¿no? Que luego nos acompañan toda la vida y que tenemos que luchar contra esas heridas de la infancia que decíamos, es sobre todo eso, sentirse seguros y sentirse queridos. E intentar que cambie lo menos posible la vida que ellos tienen. Entonces, ¿cómo? Pues verbalizarlo, hablar con ellos y decirles claramente que ellos no tienen la culpa, que no hay ahí un sentimiento de culpabilidad, súper importante, porque ellos creen que todo, como se siente en el centro del universo, cuando son muy pequeños, ¿no? Lo que te decía, son muy egocentristas, sobre todo que sepan que no tienen nada que ver con ellos, que no tienen culpa de nada, que entiendan eso, decirles constantemente que se les quiere, pero no solamente decirlo, porque ellos sobre todo con lo que más se quedan y lo que más absorben es lo que ven en nosotros, en nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo les podemos dar el ejemplo? Aparte de decirles eso, verlo en el ejemplo. Es decir, si tenemos que discutir, si tenemos momentos de decir, bueno, es que ya veo que estoy alterada, observarte y decir, mira, observarte un poco desde fuera. Si tú ya ves que vas a soltarle lo más grande, pues oye, te sales a dar un paseo, te vas o tenéis las conversaciones fuera de casa. No tengas las conversaciones delante de los niños y ya está. Entonces, los niños al margen. No los utilices de moneda de cambio, o sea, clarísimo, pero ser conscientes de esto. Y luego intentar evitar cambios bruscos, es decir, pues lo que es la rutina de los niños. Pues si los miércoles van a comer a casa de la abuela, oye, aunque tú no te lleves bien con tu ex, da igual que siga yendo a comer a casa de tu suegra los miércoles al niño, ¿sabes? Que sigan con esas rutinas, que además ese contacto con los abuelos es muy importante, el saber diferenciar lo que es tu relación de pareja o tu relación con tu ex con la relación de familia, amigos y tal. En ese momento no intentes cambiar, ¿sabes? Toda vuestra red de relaciones que vaya a influir en los niños, porque claro, ellos lo ven como una pérdida. Si ellos dejan de ver a la abuela, lo van a ver como una pérdida. Ellos no tienen que sentir que pierden nada. O sea, es importante que sepan que ahí va a cambiar la estructura de familia, pero no dejamos de ser una familia, porque no se deja de ser una familia. Entonces, que no tengan el sentido de pérdida, ¿sabes? Hay otro elemento, Isabel, con esto ya si te parece vamos a ir cerrando, Sí, pero porque yo me lo encuentro y no me gusta. Y es, yo sé que es difícil y sé que es complicado, ¿no? Pero qué importante es no hablarle mal al niño, no hacerle partícipe de tus mierdas, y lo digo así abiertamente, ¿no? Porque fíjate tu padre, porque fíjate lo que me ha dicho, porque fíjate qué malo, porque fíjate, porque... O al revés, hay que ver tu madre, es que siempre igual, es que no hay quien la soporte, es que qué pesada, ¿no? O sea, utilizar al niño como elemento de que te dé a ti la razón o que se ponga de tu lado, ¿no? El superar esto y el decir, oye, hacer el favor un poquito
de respetaros mutuamente, porque el niño tiene derecho a querer a su padre y el niño tiene derecho a querer a su madre. Y ya cuando sea más adulto, cuando sea una persona ya Claro. desarrollada y madura, pues ya te sientas tranquilamente y tienes una conversación y en ese momento igual, pues le puedes explicar por qué en aquel momento decidisteis separaros, qué es lo que pasó que detonó aquello. Pero yo, mira, el otro día me pasó y me sentó muy mal porque como profe pues vas canalizando y yo voy ayudando mucho a los niños, pero tengo unos padres, claro, yo ya me había dado cuenta de que había un divorcio por ahí porque yo estaba notándole al niño que le estaba pasando lo que le pasa a todos, ¿no? Entonces, el padre viene a hacerme comentarios que no deberían hacerse a las profesoras. Lo que me importa es el niño, pero no entro más allá de vuestras guerras, ¿no? Pero cuando están tan metidos en su movida, ¿no? En su huracán interior, intentan hacer partícipe a todo el mundo de su batalla, ¿no? Mm. Fíjate, porque estamos en el momento en el que se tienen que turnar al niño, como si fuera un paquete, el padre se separa, se va a vivir a otro sitio y tal, y entonces ahora viene la actuación de Navidad, algo tan cotidiano como esto. Y entonces la semana que vamos a tener la actuación le toca al padre, y el padre está montando la casa justo en este momento, no tiene ropa. Y entonces, claro, los niños tienen que venir vestidos de una determinada manera, tititita, tata, y entonces el padre le dice a la madre, oye, para la actuación, ¿me puedes pasar la ropita del niño? Y entonces la otra le dice, no, se la compras tú. Te vas y se la compras tú. Que yo ni entro ni salgo, que no quiero entrar. Claro, me viene el padre y me dice, ¿tú te crees que es normal que me viene la madre? Y todo esto el niño estaba delante. Entonces hubo un momento en el que de verdad me entró como un rayo por dentro, le tapé los oídos al niño corriendo, vamos para clase, ¿qué tal? Y le cogí al padre y le dije, mira, estas cosas es solucionarlas vosotros. Si necesitas cualquier orientación que pueda ayudar, escríbeme un WhatsApp, pero vamos a intentar mantener al niño al margen de esto, porque para el niño es una activación, es ilusión, es un momento bonito, y es que lo estás enfocando como una carga y como un problema para él. Es que además hubo un momento que yo miré al niño y le vi una cara de angustia a la criatura, porque lo estaba viviendo y se estaba dando cuenta de que algo que a él le hacía tanta ilusión cantar, que está aprendiéndose las canciones, que el padre lo estaba viviendo como una guerra más con la madre. Mira, me dio tanta rabia que ya le tuve que parar y decir, Ya. por favor, están tan metidos en su batalla que son incapaces de darse cuenta del daño que le están haciendo a la criatura, poniendo a parir a la madre Sí. en cosas. Yo esto aprovecho que es un Y llamamiento. frases que No, sueltas, yo también cometí ese error al principio, ¿eh? Y él, es verdad que enseguida ya, ¿sabes? Nos redirigimos, por suerte, la situación, pero al principio, o sea, yo cuando me veo en ese momento lo entiendo porque yo también he soltado frases y cosas como de, ¿sabes? Claro, pero es que hay que hacerse consciente o sea, no hacerlo. Al final es lo que dices tú. Mm, pero aquí hay un punto, y con esto también remato. sí. Ayer hablaba con otra amiga que se está divorciando, ella ya tiene los hijos más mayores, pero ella precisamente, su hija, desarrolló una diabetes hace poquito, en el momento del divorcio, enfermedades autoinmunes, un parón en los estudios, todo lo que nos has descrito, clavado. Y Sí. ahora viene el momento de establecer un poco el reparto, ¿no? Eh, y claro, ayer me comentaba claro, que bueno, la niña es adolescente, quiere elegir pasar la semana con su madre y el fin de semana con el padre, ¿no? Y entonces ella me decía como muy mosqueada, sí, hombre, me como yo todo el marrón, ¿no? De la semana, de la responsabilidad y el fin de semana con su padre porque este se va a desentender y tal. Entonces yo ayer le dije, ¿y es que has aparecido de verdad? O sea, ¿te has aparecido aquí en un momento que me va a venir de bien pasarle esta charla a tantas amigas que tengo? Porque me decía, y he hablado con la abogada y me ha dicho que esto no puede ser, que mitad y mitad, que tatatí, que tatatí, que tatata. Ya. Es que luego Entonces, eso es otro tema, el tema de las abogadas. Quiero decir, tiene que pasar por un filtro tuyo. y ahí es donde yo iba a poner en valor tu trabajo. Cuando tú decías antes, es que a veces Mm, la gente no entiende y tal, es que ahí entras tú, sí. que ayer es lo que yo le dije. Digo, mira, yo soy abogada, yo no ejerzo, pero sé cómo piensan los abogados, sé cuál es la dinámica del derecho. Le dije, mira, estás instalada en la mentalidad de la guerra. Mm, Porque claro, es normal, vienes con la energía de la guerra porque eso es lo que te impulsa a divorciarte. Después de tantísimos años de matrimonio, ahora te has decidido plantar y ser la dueña de tus riendas.
Pero ayer le dije, digo, nos vamos a tomar un café próximamente relajada, le voy a pasar tu vídeo hoy. Le dije, porque creo que ya que está esto hecho, que ya has dado el paso, ahora tienes que ponerte en energía de paz, que es la paz que quieres tener a partir de ahora. Digo, lo estás Claro. enfocando para tener problemas constantemente y ojo, que tu marido ahora pasa a ser tu ex y está en modo de guerra. Como estés continuamente sacando los ojos por cualquier cosa, te vas a meter en un infierno, porque este ser que ya te estaba amargando la vida siendo tu marido, imagínate lo que te la va a amargar ahora siendo tu exmarido, que le puedes instalar en el perfecto papel del ex que esté fastidiando por cada punto y vais a tener bronca todo el rato, digo, tía. Digo, pues enfócalo bien, enfoca. Es que la abogada me ha dicho, digo, ya estamos con los abogados. Es Es que que una cosa es tener la información y estar preparado para todo lo que haga falta, ¿vale? Eso es una labor de la abogada que ha de hacer y es importante. Es decir, todo, incluso si puedes coger un abogado a nivel mercantilista para, yo qué sé, si no sabes a nivel económico cuál es la situación del otro. Es decir, la información es poder. Otra cosa es que tú eso lo vayas a usar o no. No significa que tú lo tengas que usar. ¿Vale? Entonces, hay que estar preparado para todas las posibilidades, anticiparte, es verdad, lo que pueda suceder. Pero cualquier abogado, si es una buena persona y es un abogado como debería ser, al menos, ¿sabes? Con los abogados que yo trabajo, siempre van a intentar un mutuo acuerdo. Porque van a mirar por el bien de la familia. El abogado tiene que mirar por el bien de los hijos y de la familia. Luego, es verdad que hay que ser un buen profesional, hacer los deberes y tener toda la información posible y estar preparado por si tienes que ir a juicio y no puedes hacer un mutuo acuerdo e ir a por todas, ¿vale? Está claro. Pero de entrada, ya pensar en no, vamos, ¿sabes? A ir a juicio porque sí o sí yo quiero esto, yo quiero lo otro y no pienso ceder en nada, no, porque al final tiene que haber una negociación, porque es en pro al bien del niño y de la familia. Porque luego hay muchas cosas que se te pueden venir en contra también a ti, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay que pensar en ese momento, volvemos a lo mismo, no hay que pensar solamente en ti, sino hay que pensar en el bienestar del niño. Y el bienestar del niño es que tenga a su padre y a su madre. O sea, a mí me aconsejaron, cuando yo me divorcié, era una de las lugares, las mejores de Barcelona, que sí o sí luchara por mi custodia, que no, que teníamos que ir a por todas por la custodia. Y yo dije, no, yo primero no me veo capacitada de entrar en una guerra, independientemente de él como sea, haya sido como marido, él, si él quiere estar con sus hijos, tiene el mismo derecho yo que estar con sus hijos, independientemente de lo que él haya hecho como persona. Si él quiere ser padre y ejercer de padre, como un buen padre, tiene el mismo derecho, no se lo voy a quitar. ¿Sabes? Si yo hubiera hecho caso a la abogada, hubiera ido a la guerra. Pero, coño, no estamos hablando de un padre que sea un maltratador, que sea un drogadicto. O sea, estamos hablando de una persona que quiere estar con sus hijos y sus hijos lo quieren. ¿Le voy a quitar yo el derecho a mis hijos de estar con él, de tener un padre que luego, si yo lo hago, va a ir en contra de mis hijos porque ellos van a tener esa carencia ya el resto de su vida? en contra tuya, porque cuando pasa el tiempo, eso se vuelve en contra, porque es mamá, ¿por Claro. qué me pusiste en contra de papá? Que eso luego pasa, porque pegan el pendulazo y entonces pasan a Nunca justicia. sabes. Exacto. Pero partiendo de su bienestar, o sea, al final tiene que pasar por el filtro. Vale, yo vi a una abogada a la cual confío, ¿no? Apuesto por esa porque me da confianza, por lo que sea, perfecto, pero ¿resuena conmigo? ¿Resuena realmente con lo que yo siento? ¿Es lo que yo quiero hacer? Tiene que haber ahí una labor de autoconocimiento previa, que es importante, porque cuando tú tomas las decisiones desde ti, confiada y segura desde ti qué es lo que quieres y te equivocas, bueno, mira, te has equivocado tú. Pero cuando te equivocas porque fulanita te ha dicho que lo hagas y luego te das cuenta que te has equivocado, es una putada, ¿eh? Porque lo has hecho porque te lo ha dicho otra persona, no lo has hecho porque tú lo has sentido. Y al final es verdad que tiene que pasar todo por el filtro de tu emoción, de tu corazón, porque, y de tu intuición, porque al final es tu sabiduría, es tu intuición. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pues Isabel, yo creo que haces una grandísima labor.
ocupas un espacio muy necesario. Creo que quien haya visto esta conversación, esta pequeña conversación, se ha podido dar cuenta de que llevar a cabo un proceso de divorcio requiere de tener atención puesta en un montón de cosas que muy probablemente el dolor de esa situación, la energía, la guerra, la tensión, las dificultades que vienen, porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, pues no solamente tienen que ser analizadas desde una visión legal, que sí, que la parte legal está ahí, que los divorcios, los abogados, los papeles, hay que tener una visión holística, hay que tener una visión de conciencia y de consciencia, de saber bien, sin correr, cuál es tu situación en todo esto, cuáles han sido las razones por las que has llegado hasta este punto, por qué tomáis esta decisión que va a ser para bien y tiene que enfocarse para bien, porque para eso uno se divorcia. Uno se casa por amor, uno se divorcia también por amor, quizá uno mismo, quizás a los hijos, quizás... O sea, el enfoque no debería ser de guerra, pero muchas veces estamos dentro de una burbuja. Hay gente que se aísla y no habla con nadie, hay gente que va a un psicólogo, hay gente que escucha a la madre, que escucha a la suegra, que escucha al primo, que escucha al cuñado, que te vuelven la cabeza loca, que no tienen la suficiente empatía, pero tampoco tienen la suficiente objetividad para equilibrar balanzas, porque a veces te viene una amiga, te cuenta, y tú que eres tan amiga, pues no haces más que subirte al carro de poner a parir al ex. Y lo que hace falta a lo mejor ahí es una persona objetiva, que no tenga ningún tipo ni de amistad ni de enemistad con nadie, que no tenga tampoco un interés en una parte legal o en hacer, Claro. porque luego también pasa, hay abogados que prefieren llevar todo hasta el final y presionarte porque se dedican a eso, y es un Y negocio. cobran más también, claro. Claro, cuanto más se complica la cosa y cuanto más dura en el tiempo, pues más caja hacen y puede haber a veces un conflicto de interés. ¿Por qué creo que es importante tu labor en todo esto? Porque siendo una persona que controla desde una visión holística, puedes dar un acompañamiento desde esa parte legal, desde esa parte emocional, sin perder de vista el interés de toda la familia, que normalmente eso no lo hay en ningún momento del proceso de divorcio, porque se polariza todo, cada uno tiene su abogado, cada uno tiene su familia, cada uno tiene sus amigos, cada uno tiene incluso sus otras parejas que también van echando más leña al fuego, y falta alguien sin Ya. conflicto de interés que mire todo esto desde más arriba y el interés, como tú muy bien has dicho, de la familia, de los dos elementos, desde una visión mucho más general. Me parece que tu trabajo es valiosísimo, por Y a eso... largo plazo, porque es lo que dices tú cuando dices, bueno, pero el interés de la familia será mi propio interés. Bueno, no, porque a largo plazo, o sea, sí, no. A largo plazo, si tú miras el interés de la familia, va a ser en tu beneficio también, ¿no? Porque es tu paz y tu tranquilidad mental. Divorciarse bien es una de las mejores decisiones. Sí. Apostar por un buen divorcio es calidad, lo has dicho antes, te garantiza un matrimonio, no sabes cuánto tiempo durará, posiblemente ojalá sea para siempre, pero a veces tienen una fecha de caducidad, pero los divorcios sí que son para toda la vida. Tu exmarido va a ser tu exmarido para toda la vida, salvo casos como el de mi mejor amiga, que sus No. padres 20 años después se volvieron a casar, que a veces pasa, ¿eh? Vuelven otra vez y se han vuelto a casar. Para todos los que estéis en un momento de duda, a lo mejor os estáis planteando o a lo mejor, bueno, queréis hacer vuestra relación de pareja de una manera consciente, queréis construir una pareja, igual queréis hacer unas capitulaciones, igual estáis súper bien, no está en vuestra cabeza divorciaros, igual está rondando esa idea o igual ya estáis en el proceso. En cualquier caso, o ya os habéis divorciado y esto está siendo realmente una hecatombe y necesitáis reconducir esto. Siempre estáis a tiempo para reconducir las cosas y hacer las cosas civilizadas. Y para eso, Isabel os echa una mano desde un servicio profesional. La web de Isabel la vamos a poner aquí, pero os recomiendo que entréis en Isabel GAVT, GAP, Ah, es un poco difícil de decir.com, y si no buscáis en Google, ponéis Isabel y supera tu divorcio, así de fácil, supera tu divorcio, que es precisamente el programa que ella está ahora mismo desarrollando y que estoy segura de que va a ayudar a muchísima gente, que estáis muy perdidos, que no todo es rabia, que esto no es ganar al otro y tumbarle y que te den un premio al final. El mayor premio es la tranquilidad de por vida y que vuestros hijos, si los tenéis, sientan que, aunque vosotros os hayáis separado,
siguen teniendo una familia. Y creo que Isabel es una luz en todo ese proceso de batiburrillo que os va a aportar mucha calma y un anclaje muy necesario. Así que muchas gracias, Isabel, por este ratito y sobre Gracias a todo, ti por darme este espacio gracias y por tu por proyecto. Estoy segura de que estás ayudando a un montón de gente y vas a ayudar a mucha más. Es muy necesario y menos mal que salen proyectos así con el ánimo de ayudar desde la dimensión humana. No ya desde la legal, no ya desde la psicológica porque estoy aquí agobiado y estoy sufriendo. No, una persona con capacidad humana que te va a ayudar desde una perspectiva neutra, limpia y enfocada en que todo vaya bien, pues por el resto de tu divorcio que te va a acompañar siempre. sí, de tu vida, porque además lo que decías, el padre de tus hijos, tu ex dejará de ser tu ex a lo mejor si te vuelves a casar, pero será siempre el padre de tus hijos. Eso no cambia. Entonces, Pues muchas gracias por esta iniciativa, por tu tiempo conmigo y a todos los que consideréis no solo que os pueda venir bien a vosotros, esto muchas veces también puede ser un buen regalo de Navidad. Decirle a esa amiga, decirle a ese amigo, a ese familiar, anda, mira, asómate a echar un vistazo a lo que hacen aquí, que os puede venir bien y os puede ayudar a los dos. Muchísimas gracias, Isabel, un placer. gracias a ti. Chao, chao. Adiós, estamos en contacto.